Hola alumnos de matemáticas del tercero B, este es el video que vamos a utilizar para la semana del 14 al 18 de diciembre. Durante la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre lo que era el teorema de Pitágoras. En esta clase vamos a aprender a resolver ejercicios utilizando ese teorema. Para empezar, recordamos un poco de la información importante sobre el teorema de Pitágoras. Puedes volver a ver el video de la semana pasada o la guía de la semana pasada para refrescar algunos de estos temas. Para empezar con el ejercicio, recordemos el teorema. El teorema únicamente aplicaba para triángulos rectángulos y me decía que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. C es la hipotenusa. La hipotenusa era el lado más grande del triángulo y que estaba opuesto al ángulo recto. El cateto A y el cateto B son los dos lados más pequeños del triángulo y que en conjunto formaban este ángulo recto. Tenemos el siguiente problema. Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 3 metros apoyada sobre la pared, si la parte inferior la situamos a 70 centímetros de esta. 70 centímetros es igual a 0.7 metros y vamos a trabajarlo en metros. Tenemos aquí la ilustración, vemos que tenemos la escalera, 3 metros de largo tiene la escalera y la vamos a situar a 70 centímetros de la pared o a 0.7 metros. Si observamos, ya tenemos dos lados del triángulo. Tenemos el cateto de abajo y tendríamos la hipotenusa. ¿Por qué sería la hipotenusa? Bueno, pues es el lado más largo del triángulo y vemos que este lado, en conjunto con el que mide 70 centímetros, están formando el ángulo recto. De forma que me quedaría un triángulo como este, en donde el lado más grande mide 3 metros y el lado de abajo mide 0.7 metros o 70 centímetros. Estos son los datos que vamos a utilizar. Una vez que ya sabemos cómo está posicionado nuestro triángulo, podemos saber cuánto mide C, cuánto mide A y cuánto mide B. Para empezar, C es la hipotenusa. Aquí me lo está diciendo la indicación. C es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo, entonces la hipotenusa de este triángulo sería 3. La hipotenusa es C, vale 3. El cateto que sí tengo sería el cateto B y el cateto que no tengo es el cateto A. Recordemos que cuando no tenemos un dato, ese dato se llama nuestra incógnita y lo representamos con una letra. En este caso lo vamos a representar con la letra A. B mide 0.7. Recordemos que mide 70 centímetros, pero esto pasado a metros son 0.7 metros. Y esa es la cantidad con la que vamos a trabajar. Una vez que ya tenemos todos nuestros datos, podemos sustituirlos en nuestra fórmula principal, que sería la del teorema. C cuadrada. C cuadrada sería 3 elevado al cuadrado. A no lo conozco, entonces vamos a dejarlo expresado como la letra A. Y B, que sería 0.7, también lo vamos a elevar al cuadrado tal y como me lo dice el teorema. 3 elevado al cuadrado es lo mismo que hacer 3 por 3. 0.7 elevado al cuadrado es 0.7 por 0.7 y me dará 0.49. Vemos que esto se parece mucho a los ejercicios que habíamos hecho anteriormente en temas anteriores en donde teníamos que despejar una de las variables. Aquí tenemos la variable que quiero dejar solita, que sería A. Quiero dejarla sola porque necesito saber cuánto vale. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos los números de un lado de la igualdad y dejamos la A solita del otro lado de la igualdad. En este caso, 0.49 tendría que pasar del otro lado de la igualdad. Recordemos que cuando cualquier cosa
pasa de un lado de la igualdad al otro, tiene que hacerlo con su operación contraria, o con su signo contrario en este caso. 0.49 es positivo, pasaría del otro lado como negativo. 9 menos 0.49 es igual a A al cuadrado. Resolvemos esta resta, 9 menos 0.49 y me quedaría 8.51. Pero todavía necesitamos dejar a la A solita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Observa que la A tiene un número al cuadrado. Tiene un exponente al cuadrado. ¿Cómo quitamos ese exponente? Sacando la raíz cuadrada. Vamos a sacarle la raíz cuadrada a A y también se la vamos a sacar a 8.51. Tenemos que sacarle la raíz cuadrada a ambos, ya que esto es una igualdad. Todo lo que afecta de un lado tiene que afectar también del otro lado de la igualdad. Sacando la raíz, tenemos que A mide 2.92. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Calcula la altura que podemos alcanzar. La altura que podríamos alcanzar sería 2.92 metros. Entonces, este lado del triángulo que yo no tendría, valdría 2.92 metros. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Con los datos del problema podemos utilizar este diagrama. Observa que me está diciendo, proyecta una sombra de 2.5 metros, que la sombra es la que está aquí abajo. La distancia desde la parte más alta del árbol, desde aquí, hasta el extremo más alejado de la sombra es de 4 metros. Aquí sería el extremo más alejado de la sombra y este serían los 4 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Este es el dato que no conocemos. ¿Cuál es la altura del árbol? Observamos primero, ¿qué es lo que se está formando aquí? Se está formando un triángulo. Es un triángulo rectángulo, ya que el árbol y la sombra forman un ángulo de 90 grados. Entonces sí es un triángulo rectángulo. Vamos a observar la parte más grande, pues es la que mide 4 metros y esta sería la hipotenusa. Los otros dos lados serían los catetos. También observo que puedo identificar que esta es la hipotenusa porque es el lado que está opuesto al ángulo recto. Entonces tenemos la hipotenusa o C, tenemos el cateto B y nos falta encontrar el cateto A. Utilizamos el teorema de Pitágoras. Vemos cuáles son los datos que ya tenemos. Tenemos el valor de C, que son 4 metros. Tenemos el valor del cateto B, que son 2.5. Y nuestra incógnita es el valor del cateto A o la altura del árbol. Entonces podemos sustituir. 4 lo vamos a sustituir en C. Quedaría 4 elevado al cuadrado y B lo vamos a sustituir aquí. 2.5 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado me da 16. A cuadrada lo dejamos expresado así como incógnita. Y 2.5 elevado al cuadrado me da 6.25. Tenemos que dejar sola a la A, lo que significa que 6.25 tiene que pasar del otro lado de la igualdad para que de un lado me queden letras y del otro lado me queden números. 6.25 al pasar del otro lado de la igualdad deberá hacerlo como menos 6.25. Me quedaría 16 menos 6.25 es igual a A cuadrada. Realizamos entonces esta operación. 16 menos 6.25 me daría 9.75. Ahora para dejar solita la A tenemos que sacarle la raíz porque vemos que aquí tiene un exponente que la está elevando al cuadrado. Para quitar un cuadrado
hacemos operación inversa, que es sacar la raíz cuadrada. También vamos a sacarle la raíz al 9.75, ya que es una igualdad y deben afectarse ambos lados. Raíz cuadrada de 9.75 es igual a 3.12. Raíz cuadrada de a al cuadrado es a nada más. Entonces la respuesta sería 3.12. El cateto A mide 3.12 metros, ya que me está pidiendo cuál es la medida, cuál es la altura del árbol. La altura del árbol es de 3.12 metros. Vamos a resolver ejercicios de este tipo en la clase. Por favor, mantente al pendiente y resuelve los ejercicios propuestos para esta semana. Me despido de ustedes deseándoles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que disfruten su periodo vacacional, que también disfruten las fiestas, disfruten a su familia, pero háganlo con cuidado ya que todavía estamos en periodo de cuidar nuestra salud.